¿Qué tal, amigos de La Mula? Estamos acá con Rosa Montero, un gusto, un honor conversar con ella. Muchas gracias, encantada. Gracias, Rosa, por aceptar la entrevista. Gracias a ti. Y vamos a conversar durante unos minutos sobre la vida, la literatura, la Perfecto. film. Hay una novela que se llama La carne, en la cual tú sostienes que la vida es como vivir entre dos nostalgias, ¿no? Lo que no has vivido y lo que estás por vivir. ¿En qué momento te encuentras de la vida? Pues siempre ahí, siempre es crítico ese lugar, ¿no? Entre la pena por el pasado, la pena por lo que no has vivido y no vas a vivir. Pero bueno, como yo tengo cierta edad, pues mira, me tatué hace 4 años en la espalda, aquí en el lomo. No sabía eso. Sí. ¿Y qué te has puesto ahí? Lo tengo ahí. Ajá. Ahí. ¿Qué dice? Ni pena ni miedo. Ni pena ni miedo. Sí. Entonces es una frase de Raúl Zurita, que es el poeta chileno, y que la tiene excavada en el desierto de Atacama. Y yo he caminado, bueno, la frase es enorme, está excavada y mide 3 kilómetros, 140 metros, ni pena ni miedo, cada letra 400 metros de altura, ¿no? Y yo he caminado por esas letras ciclópeas, ¿verdad? Yeah. Y me pareció una frase perfecta para mi edad, que ya es la tercera edad, ¿no? Porque cuanto mayor eres, pues más pena tienes por lo que vas dejando atrás y más miedo por lo que vaya a llegar. Claro, pero y hay que enfrentarse a eso. Pero sí. en tus columnas, en tus libros, se nota una vital indignación, diría yo, frente a lo que ocurre en el mundo, ¿no? Bueno, claro, sí, soy apasionada, soy vehemente, soy muy apasionada, sí. Las cosas no me resbalan, nada me resbala, me gusta mucho la gente y me apasiono muchísimo por todo. Tengo una curiosidad universal, me apasiono por todo. Ahora, ¿tú dirías, tratando de hacer un salto, un juego entre estas vivencias personales tuyas, que puede ser la de cualquier persona también, vivimos en un mundo de miedo? ¿Y un mundo penoso? Hombre, no, la vida da miedo, porque la vida acaba con la muerte, la vida te va mordisqueando los pies todos los días, la vida te coloca, la vida es crítica siempre. A mí cuando me dice la gente, estoy en crisis, y dice, pero cuando no, vivir es crítico siempre, ¿no? Vivir siempre es crítico. Pero por otro lado, la vida es hermosísima, la vida es ubérrima, la vida es sorprendente, te da fuerzas cuando creías que no tenías fuerzas para nada. La gente, los seres humanos somos unos animales tan tenaces, tan adaptativos, que yo cada día me admiro más de cómo somos capaces de estar como un moco pegados al suelo, ponernos otra vez de pie y crearnos una vida decente y una vida feliz, ¿no? Y escribir da vida. Como Escribir es vivir. Escribir es vivir y es vida de primer orden, es vida de primera categoría. Y no leer es una muerte instantánea, como dices en tus libros. Para los que leemos, porque hay gente que ha vivido su vida sin leer y no todos son... yo conozco a campesinos analfabetos mucho más sabios que gente universitaria, ¿no? Pero sí, leer es una cosa maravillosa, es un arma maravillosa contra el dolor, contra la soledad, contra el sufrimiento, contra la muerte. Yo siento para mí que los libros son como un talismán, ¿no? Teniendo un libro, nada muy malo te puede pasar. A mí me han salvado los libros de esperas en hospitales mientras operaban a gente querida y cosas así, de momentos muy terribles. Dramáticos, ¿no? Sí, de momentos muy terribles. Los libros te salvan de casi todo. ¿Los libros pueden salvar esta sociedad contemporánea tan sumergida en la tecnología? Bueno, la tecnología también es maravillosa y también te permite leer. Yo soy me encanta la ciencia, me encanta la tecnología, soy hipertecnológica, así que no nos tiene que salvar de la tecnología, nos tiene que salvar de la oscuridad de nosotros mismos, ¿no? Y los libros, pues sí, yo creo, a mí me da pena la gente que no lee, pues no ya porque sean probablemente más ignorantes, que es lo más probable, no porque sean menos libres, que también es lo más probable, porque cuanto más sabes, más puedes, ¿no? En la información está el poder. Pero sobre todo me dan pena porque yo creo que son más infelices y porque viven mucho menos, ¿no? Y además en una parte de uno de tus libros señalas que tal vez no han descubierto el libro de su vida. Exacto. Que es como el amor de su vida, como titulas uno de tus libros. Yo creo que todos, absolutamente todos, incluso la gente que cree que no le gusta leer y tal, pero todos tenemos esperando en algún lugar del mundo ese libro perfecto para ti, que sería la llave para entrar en ese mundo maravilloso de la lectura, que efectivamente, insisto, te digo, te hace vivir mucho más y yo creo que te hace, por lo tanto, tener una vida más feliz. Hablemos un poco de la escena contemporánea, digamos, ¿no? Continuamente en tus columnas y en las novelas también aparece esto que algunas personas han llamado distopía, sé que el término no te gusta, pero esa sensación de que el mundo esté en problemas, ¿no? Y que hay un futuro nebuloso, ya, bueno, no, lo que no me gusta de la distopía es que es eso que
cada vez que haces una novela de ciencia ficción, pues dices, es una distopía y tal, ¿no? Porque la distopía, digamos lo que es hacer un futuro, contar una novela con un futuro catastrofista, como diciendo, si no cambias, vamos a llegar a este horror. Tipo película gringa, digamos. Bueno, película gringa o novela verdaderamente de estas de los apocalíptica, ¿no? De los apocalipsis posibles. Bueno, mis novelas desde luego no son distópicas, mis novelas son realistas. Para mí la ciencia ficción no es distópica en general, o sea, la distopía no es más que un posible modelo de ciencia ficción. A mí lo que me interesa de la ciencia ficción es que te da una herramienta poderosísima, metafórica, para hablar de la realidad, para hablar del aquí y el ahora, y el 90% de los libros de ciencia ficción no son distópicos, son realistas en este tipo, son metafóricos, ¿no? Las novelas de mi Bruna, en el mundo de mi Bruna Husky, las novelas de mi Bruna Husky, la última es Los tiempos del odio, que es la que vengo a presentar, pues en el mundo de Bruna Husky, que sucede dentro de 90 años, en el año 2109, 2110, pues ese mundo no es peor que el nuestro. Es más, yo te diría que el mundo que vivimos hoy es peor que el mundo de Bruna Husky. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el mundo que vivimos, en el mundo de Bruna Husky, ya se ha superado el sexismo, ya no hay sexismo. En el mundo de Bruna Husky se respetan más a los animales, a todos los seres vivos. En el mundo de Bruna Husky se acaba de producir la unión de todos los países del mundo en los Estados Unidos de la Tierra. Estados Unidos de la Tierra, que aparece en el peso del corazón. Que aparecen desde el principio de mis Brunas, están. Que a mí me parece también bueno, es decir, esa tendencia que hay a las supranacionalidades, a superar las nacionalidades que han llenado de sangre a lo largo de los siglos tanto la corteza del mundo, ¿no? Pues a mí me parece que eso también es bueno y tal, o sea que no es... Ahora, a propósito de esto, ¿no? Hay un auge de populismos y extremismos de la ultraderecha en el mundo que parece poco amorosa, digamos, ¿no? Evidente, claro. De eso habla. Como te digo, yo creo que mis novelas de Bruna Husky son las más realistas que he hecho, y Los tiempos del odio habla de los tiempos del odio que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo podemos capear esos tiempos del odio? Pues refundando la democracia, porque el problema que tenemos es que la democracia está en uno de sus momentos históricos más bajos de credibilidad y de legitimidad. Su transparencia, que es un gran valor, pues deja ver la falta de justicia que hay en la democracia, la hipocresía, la corrupción, y entonces hay mucha gente que se confunde y por falta de cultura pues se creen la falsa pureza del dogma. Entonces creen que... Es terrible, ¿no? Claro, es terrible porque es mentira, no es mal. O sea, yo que he nacido y crecido en una dictadura, claro, sé muy bien que cualquier democracia, por mala que sea, es 1000 veces mejor a cualquier dictadura, ¿no? Y eso mucha gente le falta cultura, le falta historia, le falta conocimiento, y viendo efectivamente los agujeros que tienen nuestras democracias, creen que hay una serie de cantamañanas que les prometen cosas imposibles de prometer, que se hacen pasar con el dogma y el fanatismo por puros, que además, para que estos sistemas funcionen, como no tienen nada racional dentro de sí, necesitan cohesionar a sus seguidores contra un enemigo. Por eso son sistemas basados en el odio, que siempre buscan enemigos. ¿Estás pensando en Trump, en Maduro? Estoy pensando en Bolsonaro, en Maduro, efectivamente. Estoy pensando en la fascistización de Europa. Es increíble eso, ¿no? Sí, que estoy pensando, sí, en todo este movimiento hacia lo irracional, hacia el odio como manera de funcionamiento, de cohesión social de ese grupo, y hacia el dogma, un anhelo de dogma y de ese consuelo que le da a la gente tener más respuestas que preguntas. Alguien que te resuelva la vida y que no la busques tú mismo. Sí, y que entonces además te haga sentir mejor porque hay un otro al que se puede odiar y despreciar, y eso te hace sentir automáticamente mejor y superior. Es un proceso como de niño pequeño, mentalmente terrible, pero funciona. Lo terrible es que funciona. ¿Y cómo se lucha contra eso? Pues no dejándose infectar por el odio, porque el odio es muy persuasivo, y luego exigiendo una limpieza democrática, una refundación democrática, exigiéndole a la democracia que vuelva a ser un sistema como fue en sus orígenes, que atraiga a los jóvenes, que les dé un futuro, que la gente se sienta representada. Tal vez en esa deficiencia de la democracia está en parte el origen de esta irrupción tan irracional
y casi masiva en algunas partes del planeta, ¿no? ¿El qué? ¿En el qué? En la eficiencia. Hombre, es lo que te estoy diciendo, claro, evidentemente. El otro momento en donde la democracia estuvo en los mismos mínimos fue en la época en que comenzó la subida de Hitler al poder, ¿no? Y la gente no se da cuenta, ¿no? Claro, la gente no se da cuenta y estamos igual. ¿Y por qué fue? Estamos igual. Cuando el partido de Hitler se presentó al poder, sacó la primera vez un 2% de los votos, 2,5% de los votos, que no fue mucho. A los 2 años o así, en las segundas elecciones, sacó un 1% de los votos. O sea que era un grupo con muy poca gente detrás y que iba cada vez más abajo. Pero al año y medio de estas últimas elecciones se volvieron a presentar y sacaron el 18% de los votos. Eran el segundo partido más votado y ahí empezó el infierno. ¿Estamos en un momento así? Sí, porque ¿por qué pasó esto? ¿Qué pasó? Entre la elección anterior, que sacaron solamente un 1% e iban bajando, y la siguiente, que sacaron un 18%. Pues lo que pasó fue el crack del 29, la crisis del 29. Como la crisis financiera como del 2008. Nuestra crisis. Exactamente, ha sido esta crisis la que está creando esta respuesta, porque la gente ha visto esta crisis se ha saldado con un 25% de la población mundial empobrecida, muy empobrecida, ha quedado empobrecida, y esa gente ve que los que han sido culpables de la crisis siguen siendo los ricos, siguen ganando más que antes, cada vez están más lejos de ellos, y que eso no funciona, claro, no se sienten representadas. ¿Qué hubiera hecho Bruna Husky en un escenario así? Bruna Husky está replicante, pero que tiene un corazón. Bueno, Bruna Husky ya lo ves, es lo que está haciendo en las novelas. Por un lado, ella no es todo lo contrario, es un personaje marginal, que no se le ocurre meterse, al contrario, siempre está refunfuñando y diciendo que las reivindicaciones de los humanos, que para los humanos, que con lo que le han hecho a ella y tal, pero ella va también cada vez más convenciéndose de la necesidad de luchar y de reaccionar frente a los malos, digamos, ¿no? Precisamente con los tiempos del odio intento dar justamente un mensaje de esperanza frente a estos tiempos corazón, del odio. Además, ¿no? Sí, claro que sí. Sin amor no vale la pena vivir. Sin amor no vale la pena vivir, es el subtítulo de la novela, y efectivamente pues lo que quiero dar con esta novela es eso, es un mensaje de esperanza frente a todo este crecimiento del odio. Digo, se puede parar, se puede revertir, se puede ganar, hay que implicarse, hay que luchar por una democracia sensata y social, y podemos hacerlo. En mi novela, desde luego, al final por lo menos ganan los buenos. Ahora, ese odio, como tú sabes y también lo has dicho en tus columnas, en alguna novela también, se ha extendido a los animales, a los seres vivos, ¿no? Sí. O sea, es un odio contra el planeta, un odio para destruir ecosistemas. ¿Qué podemos hacer para entender a esos otros hermanos de ruta, digamos? Bueno, es cultura, simplemente. Además, la cultura y los descubrimientos científicos nos están poniendo en nuestro lugar, ¿no? Al principio el ser humano se creía que era el centro del universo, que el sol daba la vuelta alrededor de nosotros, que todo... Bueno, la gente que empezó a decir que no era así, los quemamos en la pira, los que fueron quemados en la pira de la Inquisición, poco a poco. Pues la ciencia y la realidad nos va demostrando que no somos los reyes de la creación, hay un continuo orgánico. Compartimos genes, el 20% de los genes con los insectos. Con muchos seres vivos. Con muchos seres vivos. Con la mosca del vinagre compartimos el 20% de los genes con la mosca del vinagre. Y hasta con frutas y verduras. Con el plátano compartimos el 50% de los genes. Mi madre le hablaba de las plantas, recuerdo, muchas cosas que mucha gente hacía. Con el plátano el 50% de los genes, y con los grandes simios compartimos el 99% de los genes. El otro día vi un orangután, no sé si viste esa escena, que agarraba un palo y lo utilizaba como una lanza para pescar. Sí, hombre, claro, hay muchos animales, no solo ya los grandes simios y tal, hay muchos animales que utilizan herramientas. Durante un tiempo en la paleontología, hace mucho tiempo ya se ha abandonado, claro, porque es obsoleto. Se decía que la diferencia entre el ser humano y los demás animales es que éramos tan inteligentes que construíamos herramientas. Bueno, hay montones de animales, hoy sabemos que hay montones de animales que construyen herramientas. Los pájaros también. Y sin embargo, el ser humano perturbador, que como en la novela El peso del corazón, llega a establecer una situación en la cual hay una zona contaminada y una zona menos contaminada. Sí, bueno, eso no es más que... te digo que son muy realistas mis novelas, sí, es un ejemplo de la realidad. ¿No? En mis novelas, en el mundo de Bruna Husky, pues hay zonas en donde
son más limpias, menos contaminadas, y para vivir en esas zonas menos contaminadas la gente tiene que pagar una tasa a las empresas energéticas, o sea que se paga por vivir en el aire limpio o no. Cuanto más sucio es, más barato es. Si no tienes dinero, vives en las zonas del planeta más contaminadas. Esa sensación de que... Pero eso lo estamos viviendo. Eso lo cuenta mi novela, pero lo estamos viviendo. Hace nada leí en un periódico, en El País, que no me acuerdo qué país africano, les hicieron un análisis a los niños recién nacidos, y ya recién nacidos tenían la sangre contaminada por los metales pesados de los basureros electrónicos que les metemos en el planeta. O sea que ya es así. Y no solo no hace falta irse a los mundos africanos. América Latina. No, ni América Latina, el mundo en el que vivimos. Gabriela Cañas, que es una periodista estupenda del País, también escribió un artículo diciendo que en las mismas ciudades pues sucede. Por ejemplo, en Madrid, al norte de Madrid está la sierra, entonces baja el viento y tal y cual, y el norte de Madrid es está muchísimo menos contaminado que el sur de Madrid, pero mucho menos, 10 veces menos contaminado. ¿Y eso a qué se debe? Sí, bueno, entonces, vivir en el norte de Madrid es 15 veces más caro que vivir en el sur de Madrid. En París está al oeste el mar, viene el viento, limpia el aire. Vivir al oeste de París es 15 veces más caro que vivir al este, que es mucho más contaminado. O sea que esto lo estamos haciendo. No hace falta, para eso sirve la ciencia ficción. Tú pones en la ciencia ficción que hay que pagar por vivir en las zonas limpias, y esto nos hace ver con otros ojos la realidad, que es lo que estamos haciendo ya, estamos pagando por vivir en las zonas limpias. Esa parte de la novela, El peso del corazón, cuando hay un grupo de gente que se tira contra un muro y es botada por este grupo que se llama Los Fieras, inevitablemente lo asocié con los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo, que tratan de entrar a Melilla. Y con los inmigrantes de Estados Unidos, ¿no? Y México, y absolutamente con tantas fronteras que hay, claro, con tantas malditas fronteras que hay, económicas, todas ellas, económicas, en definitiva, todas ellas, exactamente igual que la frontera de mi novela. ¿Los privilegiados siempre van a tratar de crear un muro? Los privilegiados van a intentar siempre mantener su privilegio, sí. Entonces se crean ciudadelas, pero esto desde siempre, desde el señor feudal, tenía su castillo con las almenas, los pobres vivían fuera, siempre. Esto ha sucedido desde siempre. Y en la cosa de la democracia, porque hemos ido avanzando, es que, digamos, que ese privilegio se vaya extendiendo lo más posible. Ese sería el tema. Ahora, hay un privilegio que sigue ocurriendo, que es penoso, que es el de los hombres frente a las mujeres. Hay una columna en la cual tú hablas de los hombres de corazón blanco, es decir, los hombres que nos podríamos sumar y entender lo que... Pero no es solo sumar y entender, es entender, no es sumar y entender nuestro problema, el de las chicas, porque no es así, es el problema de todos, eso es. Yo digo en el libro Nosotras que el feminismo es cosa de todos, absolutamente de todos, de hombres y mujeres. El feminismo o el antisexismo, que es exactamente igual, es otra manera de llamarlo. Hombres y mujeres hemos sido educados en una ideología completamente patológica y limitadora para todos, que es el sexismo, y que nos obliga a ser estereotipos de nosotros mismos, no a vivir nuestra vida libremente, y nos obliga a hombres y a mujeres, sino a adaptarnos a unos papeles prejuzgados que nos cobran muchísimo hacer eso, nos es costosísimo para nuestras vidas. La mujer cocina y el hombre trabaja. Sí, no solo ya eso, la mujer cocina y el hombre trabaja, ¿no? El hombre está obligado, ¿verdad?, a ser, por ejemplo, valiente. Yo conozco muchos amigos que han tenido montones de problemas porque no podían alcanzar, ¿verdad?, porque se sentían aterrorizados por tener que alcanzar no sé qué nivel de valentía obligatorio para los hombres, te quiero decir, ¿no? A causa de un estrés inmenso. Además, sí, tremendo, pero de poder ser abusados por los compañeros por eso y ser montones. Entonces, esos estereotipos son brutales. Dentro de esos papeles que nos caen a los dos, papeles limitadores y fatales, a las mujeres nos ha tocado todavía un papel peor, por eso, mucho peor todavía, pero para los hombres también es terrorífico el papel del macho. Entonces, de un tiempo a esta parte ya se están empezando a dar cuenta masivamente los hombres de que es así, de que les afecta tanto este cambio de papeles, porque claro, si estamos cambiando una manera de relacionarnos, a los tíos les afecta exactamente igual que a nosotras. Es terrorífico y doloroso. Y si no movemos, pero si no nos movemos todos y intentamos efectivamente crear un mundo mejor y más libre para todos nosotros, pues entonces esto no se movería. De hecho, es lo que
Ya han cambiado mucho los hombres, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Y es un momento interesante, porque dentro de desde hace 3 años, pues el movimiento antisexista ha tenido un impulso hacia adelante grande, ha pegado un avance grande. Y uno de los ingredientes más importantes de este avance, del último avance antisexista, es la incorporación multitudinaria de los hombres. Por ejemplo, en España, en la última manifestación del 8 de marzo, que ha sido la manifestación más grande, en la de Madrid, la más grande en todo el mundo y en toda la historia que se ha tenido jamás, la más grande manifestación feminista, datos oficiales, estábamos 370.000 personas, datos oficiales, pues posiblemente estábamos 400.000, pues en esa manifestación un 40% de los que participaban eran hombres, de todas las edades. Ahora, ¿cómo metimos todos estos ingredientes problemáticos del mundo contemporáneo, el machismo, el racismo, sí, ¿no? Esta especie de odio al inmigrante y también el desprecio al planeta, a los animales, a los otros seres vivos? ¿Cómo metemos esos ingredientes para darles la vuelta y pensar en un mundo sin un tópico, por lo menos algo mejor? Pues esa es la cuestión, pero simplemente luchando como hemos hecho hasta ahora. El ser humano ha intentado, hay una parte de los seres humanos que intentan efectivamente encontrar un mundo en donde haya cada vez más cabida del otro y que sea intentar encontrar un camino de una vida menos depredadora, ¿no? Y yo creo que esa ha sido una tensión y otros que no, y hay que luchar contra los que no. Entonces creo que ha sido una tensión que ha existido desde el principio de los tiempos. Creo que ya en las cavernas había trogloditas que buscaban, que escogían como método de supervivencia, escogían lo contrario, bueno, escogían la solidaridad y escogían pues la convivencia, ¿no? Entonces, pues que cuidaban a los enfermos, que traían comida para los débiles, que compartían la comida que tenían, eso como método de supervivencia. Y mientras que había otros trogloditas que lo que escogían como método de supervivencia era la depredación. Entonces, que le abrían con un palo en la cabeza al más débil y le robaban el filete de mamut, ¿no? Y yo creo que esa tensión entre ambos polos, ¿no?, de método de supervivencia, pues yo creo que ha estado desde el principio de los tiempos. Y a veces han ganado más los malos, digamos, y a veces han ganado más los buenos. Ahora estamos en un momento crítico. Sí, eso sí, ¿no? Es terrible. Pero ¿te parece que de todas maneras hay luz en el ser humano? Obvio, yo creo que hay más luz que sombras, de hecho. Yo creo que hay bastante más luz que sombras. Es más, yo creo que no solamente en el ser humano, sino en todos los organismos vivos, creo que hay más estrategias de supervivencia que se basan en la complicidad que en la depredación. Ahora, a veces no solemos verlos en la escena mediática o política, no se les da espacio. No, pero fíjate, sin embargo, que nos extraña y nos horroriza tanto, nos sigue horrorizando tanto la violencia y la brutalidad, porque quizá no estamos preparados para ello, si no nos parecería lo normal. Kant se admiraba de que en épocas de guerras y de inestabilidad política, pues los guerreros fuertes y tal no mataran sistemáticamente a todas las viejas, a todos los niños, y violaran a todas las mujeres y les robaran todo. Pasa en épocas de violencia y tal, pero es como lo excepcional, horroriza y no es lo habitual. Entonces Kant decía, ¿y por qué no lo hace si le conviene, ¿no? Entonces de ahí se puso a pensar y creó el imperativo moral kantiano, que él dice que todo el ser humano pues tiene en lo más profundo de sí mismo, tiene ese impulso hacia el bien, ¿no? Hay una cierta magnanimidad escondida. Impulso hacia el bien. Yo lo digo ya, lo traduzco eso simplemente a causas biológicas básicas que no saben del bien ni del mal, simplemente estrategias de supervivencia de los genes son mejores, funcionan mejor a través de la solidaridad que de la depresión. Digamos que la vida siempre se abre paso a pesar la vida siempre se abre paso a pesar de todo. Bueno, Rosa, te agradezco muchísimo esta entrevista, creo que ha sido muy esclarecedora. Muchas gracias a ti. Muy intensa. Muchas gracias. Muy vivencial y esperamos poder volverte a tener acá en Perú y quizás seguro en una que nueva sí. conversación. Muchas gracias. No.